Y vamos a seguir abordando este tema, pero tenemos una entrevista con la doctora Iris Casali debido a que poco a poco, Axel, nos estamos adaptando ya a una nueva normalidad en el tema de la pandemia del COVID-19. Aún se siguen registrando contagios. Es importante que si aún no se ha vacunado lo realice, pero también es necesario que se cumpla con otros procesos de otras vacunas. Definitivamente, doctora, bienvenida a TN23. Como siempre, pues hablamos del combate a la pandemia. Hay que recordar que la pandemia no se irá. Tenemos que saber vivir con ello y, por supuesto, adaptarnos, ¿no?, a las medidas de bioseguridad de aquí en adelante. Adelante. Así es, Axel. Yo creo que cuando hablamos de que estamos tornándonos o regresando a una normalidad, no es que estemos regresando a la normalidad anterior, es que estamos regresando a un escenario nuevo. Estamos hablando que estamos aprendiendo a vivir con él. Queremos aprender a que el virus que continúa circulando en el mundo nos pueda hacer el menor daño posible. El virus desafortunadamente sigue replicándose y corriendo ese riesgo, en teoría, de volverse en algún momento un virus que sea más agresivo. ¿Cuál es la situación ahorita? Que tenemos un virus que afortunadamente no es tan agresivo como los que habíamos conocido y que aún así es muy transmisible. Es decir, si la inicial, la cepa original nos pegaba de 1 a 1, digamos, ahorita con esta cepa o esta variante uno puede infectar a más de 10 personas. Entonces, es un virus que es muy volátil y que puede infectar a muchas más personas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta porque aún se siguen registrando contagios del COVID-19, pero también, doctora, es importante que las autoridades pues mantengan una vigilancia en cuanto a estar atentos a qué nivel de alerta se encuentra en cada municipio, porque si bien es cierto, sabemos que ya hay 3 municipios que se encuentran en alerta verde, aún hay otros que se encuentran en alerta roja, así que también la población debe ser muy consciente sobre estas medidas que deben ir respetando. Y me parece muy, muy acertado su comentario porque el hecho que sigamos con los semáforos solo nos dice a nosotros que no es que se acabó la pandemia, es que estamos adaptándonos a vivir con el virus. Y eso quiere decir que debemos estar alertas, estar cautelosos de ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y dónde estamos viviendo. Y a nuestro alrededor lo que quiero que veamos es que hay estados en los Estados Unidos que tienen alzas de virus, hay otros estados que van para abajo. Entonces, esto va dependiendo mucho de digamos, de la actitud, de la conducta que todos tengamos y particularmente de los índices de vacunación. Vean ustedes cómo ha sido de importante y de paralelo. Más vacunados, menos enfermos, menos hospitalizados, menos mortalidad. No cabe duda que el efecto que las vacunas contra el COVID han tenido ha sido más que demostrado. Se logró de alguna manera impactar de tal manera que tenemos menos mortalidad. Ahora bien, doctora, cuando hablamos de la protección que nos dan las vacunas, muchos ya tenemos el esquema completo, otros tienen la dosis de refuerzo y ya algunos adultos se están vacunando, adultos mayores, con la 4ª dosis. Este esquema de protección, según su experiencia, ¿cuánto tiempo nos puede seguir dando esa tranquilidad de que no nos va a dar muy fuerte o que no nos vamos a ir a un hospital? Bueno, por eso decía yo que el virus siguió trabajando, porque las vacunas funcionaron excelente contra la variante, la cepa original, funcionaron un poquito menos bien contra la Delta y bastante menos bien contra la Omicron. Aún así funcionan. Entonces, yo lo que quiero que veamos es que, número 1, las vacunas siguen funcionando a pesar de que las variantes han cambiado. Número 2, es verdad que esta funcionalidad ha ido en disminución, pero sobre todas las cosas es que no hemos logrado hacer que las vacunas nos pongan una dosis y mantengamos los niveles de defensas para siempre elevadas. Estas son vacunas que han requerido dar lo que son refuerzos. Entonces, por esa razón es que la primera tanda fueron 2 dosis porque vimos que necesitaban de 2 dosis para llegar a tener niveles adecuados de defensas
del tiempo necesario. Desafortunadamente, entonces fueron apareciendo variantes y eso hizo que se pensara y se recomendara una tercera dosis. Con la tercera dosis, los anticuerpos o las defensas vuelven a subir y nos vuelven a defender para mantener más tiempo estas defensas. ¿Y ahora qué pasa con la cuarta dosis? La cuarta dosis sirve para que estas defensas que fueron bajando puedan ser lo suficientemente fuertes, elevadas, para el cambio que el virus va teniendo. Entonces yo como lo veo es que son como dos ruedas que van una con la otra. Cambia el virus, tenemos nosotros que cambiar también lo que son las vacunas. O cuando jugamos pelota, a mí me tiran la pelota duro, yo tengo que estar preparada para recibirla. Y eso es lo que yo hago. Me vacuno para cuando el virus venga fuerte, yo esté protegida. Y entonces tiro otra vez la pelota para que entonces el virus vaya bajando. Entonces, otra vez, se trata de usar vacunas que nos protejan el mayor tiempo posible. La cuarta dosis en este momento en nuestro país la estamos recomendando a las personas de la tercera edad que tienen enfermedades asociadas como diabetes y problemas renales, que toman algún tratamiento que les baja sus defensas, por ejemplo, las personas con cáncer, enfermedades reumatológicas. ¿Y esto por qué? Porque estas personas no logran levantar suficientes defensas suficiente tiempo. Entonces tenemos que darles un empujón a sus defensas para que cuando venga esta Omicron que se escapa de las vacunas, nosotros tengamos aún más defensas para poderla vencer. Doctora Casali, también hay muchas dudas en relación a las secuencias que deja el COVID-19, porque si bien es cierto, hay algunas personas que ya se encontraban vacunadas, pero tuvieron la enfermedad, aún presentan meses después algunos síntomas como fatiga, cansancio, algunos dolores de cabeza. ¿Durante cuánto tiempo más podrían presentar ellos ese tipo de efectos? Y sabemos que hay distintas clínicas especializadas en donde tratan a esos pacientes que les ha quedado algún tipo de secuela. Efectivamente, estamos hablando que el COVID es una enfermedad que no solamente nos pudo matar en su momento, sino que además de esto puede dejar secuelas. Y se ha visto, porque por supuesto que uno pensaría que a las personas que les fue peor durante el COVID, que estuvieron hospitalizados, que estuvieron ventilados, etcétera, debieron haber recibido, debieran tener más efectos adversos o más secuelas. Y es interesante porque lo que estamos viendo es que muchas personas, de hecho una gran parte de las personas que tienen estas secuelas son aquellas que les ha dado un COVID moderado, es decir, no tan grave. Y estas secuelas pueden ser a nivel cerebral, como por ejemplo falta de concentración, insomnio, puede ser también depresión y problemas, por supuesto, de tipo pulmonar, fatiga, dolores articulares. Hay un estudio que sacaron precisamente hace más o menos un mes, donde estudiaron a muchas personas que habían tenido COVID, más o menos 1.800 personas, y las compararon con aquellos que no lo habían presentado y encontraron que las personas que tenían COVID habían tenido más enfermedades reumatológicas que las que no las habían tenido. Entonces vean ustedes cómo el virus nos deja secuelas. Ahora, ¿qué tanto se van a quitar? ¿Qué cuánto va a pasar? Hay algunos reportes que hablan que las personas que han tenido estas secuelas, cuando reciben sus vacunas de refuerzo, etcétera, contra el COVID, disminuyen estos efectos. Es decir, hay personas que te habían perdido el olfato o el gusto y cuando les ponen sus refuerzos empiezan a recuperarlo. Desafortunadamente no pasa con todas, pero es una forma también de reforzar lo que es esta positividad o este beneficio de las vacunas. Ahora bien, doctora, este tema es muy interesante y como siempre aprovechamos su conocimiento para poder orientar al público de TN23. Una pregunta más, doctora. En Estados Unidos se está pensando en unas dosis orales prácticamente que vendrían a ser una solución. Ya la FDA le ha dado el visto bueno, la OMS también, pero aún no hay una distribución a nivel mundial, ni siquiera ha empezado en Estados Unidos. Pero ¿cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo siempre tal vez tiendo a ser muy optimista, pero yo veo que en primer lugar siguen haciendo investigación en vacunas.
Ahorita, por ejemplo, están procurando hacer vacunas que contengan mayor cantidad de las diferentes variantes, es decir, que podamos hacer defensas contra la mayoría de las variantes. Están haciendo ya pruebas para combinar una variante, digamos, del COVID con una de influenza para que no nos pinchen dos veces. Vea usted cómo hay una vacuna que ya se generó gracias a Texas, en Houston, que es para, digamos, para producción masiva, para lugares que tienen menos recursos. O sea, que todo esto va a pasos de verdad agigantados. Ahora bien, también se están haciendo los tratamientos, porque no solamente es proteger, sino además tratar de cortar el virus. Estos medicamentos que se están generando desafortunadamente no han logrado hacer suficiente producción, pero recuérdense que así fue también con las vacunas. Entonces creo yo que es cuestión de tiempo. Los medicamentos han logrado demostrar que logran parar, digamos, la evolución hacia un deterioro, hacia necesidad de hospitalización en poblaciones que tienen enfermedades asociadas. Y esto, además de estar vacunados, más este medicamento logra bajar el riesgo que tenemos de gravedad. Así que yo veo que se están dando pasos rápidos, grandes, que podrían a nosotros ayudarnos a verdaderamente y finalmente terminar la pandemia y quedarnos viviendo con el virus. Muchas gracias, doctora Iris Casali, por ampliarnos esta información y resolver algunas dudas que desde hace varios días también nuestros televidentes nos han consultado a través de las redes sociales. Lo importante entonces es continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19. Los contagios aún continúan, así que si usted aún no se ha vacunado, recuerde que lo puede hacer porque es para protegerse a usted y también a su familia.